Hola, buen día. Hoy vamos a realizar la presentación del siguiente tema denominado Diseño de experimentos de dos factores en control de calidad para llaveros impresos en 3D. Podemos decir que este trabajo es realizado por diferentes profesores de diferentes entidades e instituciones educativas de la UAM Capuzalco, del Instituto Tecnológico Gustavo Madero y su servidor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En este caso lo que tenemos es un proyecto en donde se va a verificar, validar desde el punto de vista de control de calidad con algunas herramientas estadísticas lo que son la impresión de llaveros 3D. ¿A qué nos referimos con esto? Que el diseño de experimentos nos va a servir de cierta manera para poder formular de manera exitosa los procesos con los cuales se establezca el control de calidad para este tipo de llaveros. Tenemos como primera instancia la parte de la introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y algunas de las referencias requeridas para poder desarrollar este trabajo. Como parte de la introducción, nosotros bien sabemos que el diseño de experimentos es fundamental para todo lo que es la esencia de la ingeniería. No solamente la ingeniería mecánica, la eléctrica, electrónica, la civil, sino para todas las ingenierías, dado que son elementos fundamentales, como lo había mencionado anteriormente, para que podamos llevar a cabo un control posteriormente estadístico de un proceso al cual se le aplique alguna metodología de control. En este caso, como lo habíamos mencionado en el título del trabajo, es control de calidad. Control de calidad ¿para qué? Para un producto en específico. En este caso, llaveros impresos en 3D. Y podemos observar que la literatura con respecto a otros investigadores tienen la fiel confianza de que el diseño de experimentos en conjunto con un análisis de ANOVA nos va a permitir estandarizar y generar nuevas tendencias para el desarrollo de evaluaciones y del control de calidad en ciertos procesos, que no solamente está enfocado a productos, sino también a sistemas. En ese sentido, también ANOVA lo que nos va a permitir es establecer habilidades de diversas dimensiones. ¿Por qué? Porque en ANOVA lo que tenemos que analizar son los diferentes factores que van a permitir que una hipótesis se anule o sea aceptada. En este caso, vamos a poder observar esos pequeños detalles. Y podemos también, de alguna manera, direccionar esto hacia diferentes áreas, ¿no? Porque está involucrada la ingeniería mecánica, la ingeniería industrial y un poco la ingeniería en sistemas computacionales. ¿Eso debido a qué? Porque se utilizan más bien herramientas vinculadas directamente con esas áreas. Como lo habíamos mencionado, la parte estadística es un factor predominante en el control de calidad, y nosotros sabemos que los enfoques que nos permiten optimizar procesos están dados por parte de la estadística. En este caso aquí podemos observar una pequeña gráfica en donde podemos expresar datos de un elemento para muestreo con el estadístico de Tukey, en donde se establece un 95% de aceptación. En este caso, nosotros podemos estimar de cierta manera hacia dónde va el control de calidad con este tipo de herramientas. Entonces, como lo menciono, es fundamental poder trabajar con estas herramientas, y sobre todo porque nos da y nos ofrece alternativas de solución para casos en específico. Como parte de la metodología empleada en este caso de estudio, tenemos en primera instancia que se lleva a cabo el diseño de un llavero en 3 dimensiones. Este llavero tiene las condiciones mínimas para poder fungir con esa función, la de llavero. En ese sentido, lo que se realiza primero es el diseño en 3 dimensiones a través de un software de CAD. Posteriormente, este se va a analizar con el simulador de una impresora 3D, y al obtener las diferentes simulaciones se obtienen datos para que a su vez se pueda aplicar la ANOVA como parte del diseño de experimentos. El diseño de experimentos se requirió precisamente para determinar cuáles de todas las variables que se requieren para la impresión de un caso de estudio en 3D pueden ser fundamentales en su desarrollo, y sobre todo para poder controlar posteriormente la calidad de este producto. A través de lo que es ANOVA, conocido como análisis de varianza,
vamos a poder determinar qué tan significativo es cada uno de los factores. En este caso habíamos mencionado en el título que es un análisis de 2 factores. Sin embargo, en dados momentos lo que podemos hacer es analizar de un factor en uno para que podamos ir observando las gráficas que conllevan el resultado final de este trabajo. Aquí podemos observar, por ejemplo, los diferentes análisis que se llevaron a cabo para este caso de estudio. Se tiene en la parte izquierda superior un llavero impreso en 3D desde el punto de vista simulado, y las otras 3 imágenes nos muestran las diferentes formas en las que se puede elaborar el producto. En ese sentido podemos observar, ya con los datos que nos ha ofrecido la simulación, que en algunos casos, dependiendo de la cantidad de material, es el tiempo en el que se va a realizar el proceso. Y nos referimos a cantidad de material, ¿por qué? Porque los arreglos que tienen todos y cada uno de estos elementos son diferentes. Vamos a tener en zigzag, vamos a tener unos que se denominan impresión 3D, en forma de panal, lineal, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos estos 3 casos como muestra para que nosotros podamos determinar dentro de la producción de llaveros impresos en 3D con cuál de estos parámetros la calidad es más eficiente desde un punto de vista visual y atractivo, sin irse y adentrarse a lo que son las propiedades mecánicas o ensayos mecánicos de un llavero. En ese sentido, parte de lo que se tiene en la metodología es cuadrar un poquito, ¿no?, cuáles son aquellas variables que se van a estar manejando o parámetros para poder realizar la simulación en el software de la impresora 3D, y a su vez el análisis a través de ANOVA, basándonos, como lo hemos mencionado, con el diseño de experimentos. En este caso, en el primer cuadro tenemos la tabla de parámetros, que son los parámetros de manufactura dentro del software de impresión, porque cada impresora tiene un software y tendríamos que realizarlo para cada proceso. Sin embargo, en este sentido, solamente vamos a trabajar con el software de la impresora con la que se cuenta. Y tenemos que un parámetro es la boquilla, que es de 4 milímetros, perfil de corte es estándar, la velocidad de impresión inicia desde 60 milímetros sobre segundo y va aumentando dependiendo del producto que se desee obtener. Densidad de relleno a partir del 5% en adelante, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 hasta llegar al 100%, que el 100% ya es un producto totalmente sólido. Los tipos de patrón que sigue la impresión 3D, en este caso tenemos los que se mencionan aquí, que es línea, cuadrícula, hexágono, triángulo y relleno 3D. Habrá que hacer hincapié en esto, dado que este patrón va a ser diferente dependiendo del modelo de impresora con el que se cuente. En ese sentido, si nosotros queremos utilizar estos parámetros para otro tipo de impresora que no es la que se describe en este trabajo, va a ser un poco complicado el que se logre establecer de cierta manera. Bueno, y del lado derecho tenemos un cuadro en el que se establecen los datos obtenidos a través del simulador, en donde ya se establecieron ciertos parámetros: la velocidad, el material, la temperatura del material y el arreglo, o en este caso el patrón. Aquí estamos estableciendo en primer lugar 60 milímetros sobre segundo. Posteriormente se trabaja el material ABS a 230 grados centígrados y el PLA a 215 grados centígrados, que es la temperatura máxima o límite que tiene permitida la impresora para poder realizar los productos. El arreglo que se utiliza en este cuadro es el lineal, y lo único que estamos colocando como parámetros es el relleno del 35% al 95%, de 10 en 10, y posteriormente el tiempo de impresión en minutos. En este caso podemos observar que, de acuerdo al material, el que tiene un poco de mayor tiempo de impresión es el ABS. Algunos de estos parámetros se ven iguales, sin embargo en el del 95% podemos observar que aumenta a 37 minutos en ABS, mientras que en PLA son 36 minutos. Lo mismo sucede con el 85%, que tiene una diferencia de 1 minuto. Entonces, con esto podemos observar que algunos de los parámetros que vamos a requerir para este análisis es el porcentaje de relleno y el tiempo de impresión, manteniendo constantes la velocidad, temperatura y el arreglo. En este caso se lleva a cabo el análisis para todos los arreglos: el lineal, cuadrícula, hexágono,
triángulo y relleno 3D. En este caso solamente estamos mostrando una tabla para que podamos ejemplificar este suceso. Como parte de los resultados de este trabajo se tiene lo siguiente. Se planteó al inicio una hipótesis, la cual puede ser nula o alternativa. ¿Para qué? Para que podamos llevar a cabo lo que es el análisis ANOVA. La primera es que no hay diferencia significativa de la temperatura de impresión y la velocidad de impresión, es decir, ninguno de los dos factores ni su interacción afectan el tiempo de fabricación del espécimen. Como hipótesis alternativa, se tiene que al menos uno de los factores, temperatura de impresión o velocidad de impresión, o su interacción, tiene un efecto significativo en los llaveros 3D. Si podemos observar, aquí tenemos ese detalle en donde tendremos que verificar a través de los parámetros que se plantearon para la simulación, los resultados que nos ofrece este trabajo, ¿no? Aquí tenemos nuevamente la tabla del análisis de varianza, en donde tenemos lo que es la fuente, el grado de libertad, los ajustes, el valor de P, el valor de F, el material, la velocidad, falta el error, y con esto podemos nosotros interpretar lo siguiente, que el análisis de dos factores realizado a este espécimen no tiene el efecto estadístico significativo en el tiempo de impresión para este llavero. ¿Y eso debido a qué? A que los valores de P están entre 0.95 y 0.01. Esto nos está indicando que bajo las condiciones que nosotros desarrollamos el experimento dentro de la simulación, no va a ser posible rechazar la hipótesis nula, dado que no existen diferencias en el tiempo de impresión, ¿no? Entonces son de los elementos que nosotros podemos ir apreciando poco a poco con respecto a este análisis que se realizó en el llavero impreso en 3D. Como les habíamos mencionado, estos resultados son de una simulación para un arreglo, son 5 arreglos, entonces son las simulaciones para los 5 arreglos y los datos correspondientes en cada uno de estos. Tenemos, por ejemplo, aquí otra tabla comparativa en donde vamos a tener las velocidades, la cantidad de mediciones que se realizaron y la desviación estándar. Nosotros podemos observar que la prueba de igualdad en cuanto a varianzas relacionadas con respecto al ABS y el PLA, que son los dos materiales con los que se trabaja para este caso de estudio, la velocidad de impresión tiene una desviación estándar similar. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está indicando? Que los dos materiales tienen comportamientos similares. O sea, la desviación se mantiene equilibrada, no hay un altibajo en cada una de estas. Entonces podemos decir o podemos intuir, podemos deducir que el proceso se realizó de manera correcta. ¿Eso qué significa? Que las simulaciones con respecto a los parámetros seleccionados fueron adecuados. ¿Qué hubiese pasado si nosotros tomamos otros parámetros? Probablemente el resultado para esta tabla podría haber sido diferente. Entonces, esto nos está dando pauta a que la aplicación del diseño de experimentos en conjunto con ANOVA nos puede ofrecer resultados muy satisfactorios, siempre y cuando tomemos en cuenta de manera precisa cada uno de los parámetros que queremos evaluar. En muchas ocasiones resulta ser que tenemos que llevar a cabo infinidad de iteraciones. Decimos infinidad porque nos llevamos demasiado tiempo en estar determinando o encontrando aquellos parámetros que son los más viables para cada proceso, para cada espécimen de trabajo. En este caso, nos dirigimos única y exclusivamente llaveros impresos en 3D. Aquí podemos observar nuevamente dos gráficos en donde tenemos la prueba de igualdad de varianzas contra material y velocidad. En este primer caso, ¿qué es lo que podemos observar? Que el análisis de ANOVA de dos factores tiene cierta igualdad en las varianzas, que es lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Podemos observar que la tendencia es lineal para cada una de las velocidades en cada uno de los materiales. En el caso del gráfico que tenemos del lado derecho, que es las simulaciones del 95% de 2K, ¿qué es lo que nos está indicando en este caso? Que los llaveros impresos en 3D
fueron analizados de manera óptima con la velocidad y la temperatura de impresión, lo cual se ve reflejado de manera directa con el tiempo de fabricación. Lo que se había mencionado anteriormente, ¿no? Se tomaron de manera adecuada estos parámetros. Probablemente si hubiesen tomado algunos otros, la tendencia podría haber cambiado un poco, ¿no? Entonces, nuevamente reiteramos, los resultados al parecer son satisfactorios con respecto a los parámetros que nosotros vamos seleccionando y sobre todo para poder establecer un proceso de control de calidad para llaveros de estas características. ¿A qué nos referimos con eso? Que siempre los llaveros se van a poder imprimir en el mismo tiempo establecido para las condiciones que nosotros hemos requerido. Como parte de la discusión, ¿qué es lo que tenemos? Existen diferentes investigadores que nos hablan acerca de lo que es el análisis de ANOVA, el diseño de experimentos basados en diferentes casos de estudio. Y en muchas ocasiones algo en lo que se coincide de manera así muy peculiar, particular, es que nos permiten homogenizar un proceso, homogenizar un sistema y con ello dar resultados satisfactorios de lo que se esté analizando, ¿no? Y se habla propiamente de análisis de un factor y de dos factores. ¿Por qué? Porque van ligados. Y al estar ligados nos permiten implementar nuevas tendencias, implementar nuevos procedimientos, sobre todo para los procesos del control de calidad. En este sentido también algunos investigadores que han trabajado con la parte ¿cómo se llama?, de la impresión 3D nos dan su punto de vista, ¿no? Ofrecen esa información en donde ellos han establecido que los atributos específicos de ANOVA permiten enriquecer mucho de la teoría del control de calidad en diferentes casos, ¿no? También podemos observar que en particular en la ingeniería se promueven de manera muy certera los procesos del diseño de experimentos, dado que en muchas ocasiones lo que se tiene que llevar a cabo en la ingeniería es ofrecer alternativas de solución. ¿Y cómo vamos a llegar a las alternativas de solución? Pues estableciendo diferentes parámetros para un análisis. Para un caso de estudio podemos tener alrededor de 7, 8, 10, 12 parámetros que no todos van a ser combinables entre ellos, sino que tenemos que ver cuáles son las tendencias de unos, cuáles son las tendencias de otros y con ello tratar de establecer la sinergia y lograr que estos parámetros sean satisfactorios en el entorno donde se van a aplicar. Como parte de los resultados que ofrece ANOVA y el diseño de experimentos es la optimización. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero esto conlleva un trabajo bastante arduo. Como lo habíamos mencionado, se tiene que analizar desde primera instancia la función del espécimen, la función del caso de estudio. Si no se conoce la función de este mismo, va a ser complicado el poder establecer y tomar una dirección muy precisa de hacia dónde se quiere llegar para poder optimizar el control, la fabricación y el proceso de un espécimen, como en este caso un llavero impreso en 3D. Como parte de las conclusiones, nosotros abordamos ciertos aspectos fundamentales para poder llegar a definir esto, ¿no? A plantear un caso de estudio de este caso, ¿no? Algo importante es que el análisis de varianza nos permite afirmar qué tan bien o mal se está realizando el proceso. Y sabemos que son números, que son detalles, que son cuestiones específicas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nosotros cuando analizamos un producto desde el punto de vista experimental, decimos, parece ser que los resultados son satisfactorios. Pero cuando aplicamos un análisis de varianza, nos da pauta a que algo ocurrió y que no se está realizando de manera correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que analizar nuevamente el proceso para poder visualizar en dónde se cometió un posible error. Y en muchas ocasiones es en la toma de decisiones de qué, de los parámetros para poder evaluar un espécimen. Por eso es que la importancia del diseño de experimentos aunado con el ANOVA. O sea, dos herramientas que nos van a permitir validar con mayor certeza un producto, un sistema, un proceso. Entonces, con ello, ¿qué podemos decir para este caso de estudio?
que mediante el análisis de ANOVA, los dos factores que se determinaron y que se utilizaron dentro de las simulaciones para la obtención del llavero impreso en 3D, lo que es la velocidad y la temperatura del material, tienen una gran importancia en la fabricación de este mismo, que conlleva al tiempo de impresión. Estos dos parámetros fueron acertados. Como se mencionó, se podría haber jugado con estos mismos para ver qué sucede. A futuro es lo que se va a estar trabajando. ¿Qué es lo que se van a tomar en cuenta? Estos dos parámetros, pero empezar a tener una variación entre ellos para lograr identificar cuáles son los más pertinentes dentro de la impresión 3D y tratar de globalizarlo. Que no sea exclusivamente para una impresora 3D, o sea, para un modelo, sino que para diversos modelos, y realizar los experimentos con otras impresoras que nos permitan validar lo que estamos diciendo hasta este momento, ¿no? Entonces, las conclusiones en este trabajo fueron satisfactorias. Logramos identificar los parámetros eficientes para la impresión 3D de un llavero y sobre todo para llevarlo a un proceso de control de calidad, en donde la fabricación de este producto va a ser satisfactorio con una impresora en específico. Y nuevamente, como mencionamos, tendencias existen muchas. Para este caso de estudio es simularlo en los diferentes softwares de otras impresoras 3D y observar qué es lo que está sucediendo, y con ello lograr el equilibrio y la optimización de un sistema de estas características, control de calidad vinculado con la manufactura aditiva, análisis de varianza y el diseño de experimentos. En ese sentido, nosotros podemos deducir que en muchas ocasiones, cuando trabajas con impresoras 3D, existen desperdicios, y eso es debido a que los parámetros no se han seleccionado de manera correcta. ¿Y cuáles pueden ser algunos de ellos? La temperatura del material. Si nosotros no le ofrecemos al sistema de la impresora la temperatura adecuada para que pueda fundir el material y depositarlo de manera correcta, ¿qué va a suceder? Vamos a tener desperdicio. ¿Por qué? Porque el prototipo no se va a imprimir de manera correcta. Entonces se genera esa merma de material que se estará desperdiciando. Tenemos ahí otra vía para poder analizar la impresión 3D. Por otro lado, tenemos que ¿es confiable el sistema? Por supuesto que sí, y los invitamos a que sean partícipes en esto. ¿De qué sentido? Que ustedes mismos, si en su institución académica tienen alguna impresora 3D, logren llevar a cabo este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque vamos un poco más allá de lo que es la impresión 3D. En muchas ocasiones decimos, la impresión 3D es la fabricación de un prototipo para que sea decorativo para mis proyectos, para decoración, etcétera. Pero no vemos qué hay atrás de esto. Entonces nos estamos encargando de analizar estos entornos que nos van a servir desde el punto de vista ingenieril para lograr una sinergia en diferentes áreas y fortalecer en todo sentido la ciencia. Y por último, tenemos aquí una serie de referencias que nos permiten trabajar este documento, realizar esta ponencia, y con ello el agradecer de antemano a todos los que tienen interés en trabajar en este tipo de información, de investigaciones relacionadas con la impresión 3D, procesos estadísticos dentro de lo que es la ingeniería. Deseamos que sea de utilidad esta información. Gracias por su atención. Hasta luego.